Pues ya estoy aquí otra vez. Hoy vengo a hablarle a las familias. A ver cómo enfoco este vídeo sin que parezca que me estoy tirando piedras en mi propio tejado, porque yo soy docente, pero vengo a hablar como familia. Vamos a ver si ordeno un poquito todo esto. Me he encontrado muchas veces a familias que me dicen que sienten una barrera con el colegio a la hora de hablar de las altas capacidades de sus hijos o de las posibles altas capacidades de sus hijos. Es decir, las familias tienen sospechas, quieren comunicárselo al centro y el centro pues como que no le dan la importancia, que no le dan credibilidad y se quedan las familias así un poquito desamparadas, como de, bueno, ¿y qué hago si en el colegio no están teniendo esto en cuenta, esto que estoy diciendo? Así que hoy quiero hablar sobre. Lo primero, porque creo que ya es bastante difícil ir al cole, ¿no? Dar ese primer paso y decir, oye, tengo sospechas de alta capacidad en mi hijo. ¿Por qué creo que es un paso importante y que a veces nos cuesta mucho? Pues porque yo creo que a veces las familias pecamos de excesiva prudencia y nos repetimos muchas veces, ay, no estar exagerando, y si esto me pone en contra de los profes, y si no me creen, este tipo de dudas, ¿no?, que nos surgen y que nos frenan a la hora de dar ese paso de comunicarnos con el centro. Y creo que es completamente normal que dé ese vértigo porque, jolín, porque no estamos hablando de una tontería, estamos hablando de que nuestro hijo, nuestra hija, a lo mejor necesita una adaptación curricular, a lo mejor necesita que se cambie la forma de trabajar, la metodología y que, oye, que es un cambio importante, que estamos hablando de necesidades específicas de apoyo educativo, no estamos hablando de le he cortado el flequillo, como lo ves, es algo serio. Así que en el vídeo de hoy lo que quiero hacer es intentar ofrecer esa doble mirada, ¿no?, como madre y como profe, para intentar ayudar tanto a las familias que se enfrentan a esa primera comunicación con el centro, como a los profes cuando recibimos una familia que nos está indicando que tiene esa sospecha. Porque creo que al final son bastantes cosas a tener en cuenta, por ejemplo, pues cuándo es el mejor momento para hablar de esto, tengo que preparar algo o voy así como ya está, a ver lo que me surge, qué es lo que tengo que decir, qué es lo que no tengo que decir dentro de esta reunión. Bueno, en fin, todo este tipo de cosas que nos pueden bloquear en un momento dado. Entonces, bueno, en cuanto a cuál es el mejor momento para ir al cole y contar que tenemos sospechas de que nuestros hijos tienen altas capacidades. Más que el mejor momento, te voy a decir cuándo no es el momento. Estas cosas no se pueden hablar en la entrada del cole o a la salida, te cojo así en 5 minutos, oye, profe, ven que te quería comentar una cosa. No, es algo lo suficientemente importante como para programar una reunión. Y esto que estoy diciendo y que parecerá tan evidente, pues hacedme caso, es que ocurre, ¿vale? Ocurre que muchas veces estás saliendo del cole, estás repartiendo a los niños y de repente una familia te suelta cosas de este tipo, de esta envergadura, en la salida, en la puerta, y tú te quedas así como de, a ver, un momento, un momento, un momento. O sea, necesitamos sentarnos y hablar, y para eso hay que programar una reunión, hay que pedir una cita, podemos anticipar un poquito el contenido, pues oye, a través de un correo electrónico a la profe o al profe, oye, mira, estoy sospechando de esto, a ver cuándo me puedes dar una cita. Entonces, desde luego, si tenemos que hacerlo, vamos a hacerlo bien. Y anticipar el tema en el email que vamos a mandar al profe, pues esto va a hacer que, bueno, que vaya un poquito preparado sobre esto, seguramente, probablemente, yo creo que esto lo hemos hecho todos, consultas, ¿no? Consultas con el equipo de orientación, incluso a veces, pues te puedes permitir que el orientador o la orientadora del cole esté también en esa reunión y que, bueno, que se pueda hacer una reunión más eficaz, cosa que me parece muy positivo para avanzar y empezar a dar pasos. En el caso, imagínate, es que mi hijo acaba de empezar en este colegio, no le conocen de nada, entonces, ¿qué hago? ¿Me espero un poquito o el mismo primer día de clase yo ya le cuento esto? Pues ahí la verdad que yo misma tengo sentimientos encontrados, porque por un lado te diría, jo, pues mira, coméntalo cuanto antes porque así, pues, no sé, la mirada del profe ya va un poco dirigida hacia esta condición.
Pero por otra parte también pienso, a lo mejor necesita ese profe un poquito de tiempo, un poquito, no te voy a decir que dejes esto pasar meses y meses, pero un poquito para conocer, ¿no?, el perfil de tu hijo, de tu hija, y que cuando se produzca esa reunión tenga un poco más de pistas, ¿no?, a la hora de su intervención. Quizá esto no es determinante, no lo sé, es mi opinión, no lo sé. Pero si tuviera que elegir entre me espero o se lo digo cuanto antes, creo que se lo diría cuanto antes. Bueno, y dentro de tengo que ir con algo preparado o voy a improvisar, pues esto ya depende de cada uno. Yo te aconsejaría que llevaras algo preparado. No tienes que hacer una presentación en PowerPoint, pero hombre, recogidas, me quedo sin voz, recogidas un poquito esas ideas que tú quieres plantear, ¿no? O sea, el por qué tienes esa sospecha. En el caso de que tú tengas una evaluación de un centro externo, pues evidentemente llevas la evaluación. Y sí que llevaría ejemplos concretos, o sea, no tanto el, ay, es que no sé, me da a mí la sensación, no, o sea, el, mira, es que una vez ocurrió esto y él reaccionó de esta manera. Es que fíjate que el año pasado nos pasó tal cosa y mi hijo reaccionó de esta manera y me ha dicho tal cosa, o sea, como cosas muy concretas, que no se quede simplemente así como en una idea muy difuminada de tengo sospechas porque, a ver, yo conozco a mi hijo, yo sé, no, o sea, algo concreto. Y dentro de ir preparados, creo que también es importante que vayamos preparados emocionalmente. Y aquí es donde no quiero yo que parezca que me estoy tirando piedras, que estoy tirando piedras contra los docentes, porque para nada, por favor, si soy docente yo. Pero es cierto que somos muchos millones de docentes y claro, ¿qué puede ocurrir si tú te sientas delante de un profe o delante de una profe y dices, oye, es que tengo esta sospecha? Pues te puedes encontrar, y creo que es lo más probable, que te encuentres una respuesta muy buena, o sea, como de entendimiento, de acogida, de comprensión, de, oye, estoy aquí para ayudarte, ¿qué podemos hacer? Vamos a abordar este tema, pero también existen profesionales quizás sí un poquito, bueno, pues con otra mentalidad que a lo mejor no tienen una buena acogida y también hay que estar un poquito preparado para ello. ¿Quiere decir que si el profe de mi hijo me dice, ah, no, yo creo que no, ya está, pues me voy y punto? No. Quiere decir que a lo mejor tengo que argumentarlo con más fuerza porque esta persona necesita más explicación y más evidencia para poder colaborar en esta identificación. Por eso creo que es muy importante que estas reuniones se lleven a cabo con una perspectiva de colaboración y no de confrontación, o sea, no vayamos pensando que el profe de mi hijo ya me va a poner un no por delante o que me va a decir que exagerada soy, o sea, no, porque no es lo habitual. ¿Puede ocurrir? Sí, pero no es, vamos, para nada. Lo más normal es que un profe se sienta, o sea, empatice. Sobre todo, es que trabajamos con niños. Esto lo tenemos a la orden del día. Entonces, creo que hablarlo con naturalidad, sentir que el profe es aliado, que es colaborador, que trabajamos en la misma línea. Entonces, es decirle, oye, fíjate, es que hemos notado esto en casa, quería compartirlo con vosotros porque, jolín, vosotros pasáis mucho tiempo con mi hijo y a lo mejor me podéis dar alguna pista más, no lo sé, nos ronda esto en la cabeza, ¿qué pensáis? Simplemente esto, o sea, con toda la naturalidad, la humildad que tenemos y ya está. Por supuesto, nos tenemos que mostrar también comprensivos con lo que es el sistema, ¿vale? Yo sé que esto nos genera mucha angustia en algunas ocasiones y cuando planteamos esto en el cole esperamos que haya una respuesta inmediata y eso pues no siempre sucede y no tiene nada que ver con el profe porque no toma las decisiones. Es decir, nosotros llegamos al cole, planteamos esta situación y a lo mejor el profe se pone manos a la obra, activa los protocolos, etcétera. Pero los equipos de orientación ahora mismo son muy deficitarios en cuanto a personal. Hay pocas personas trabajando en esto, muchas veces compartidas con otro centro, con lo cual, pues imagínate,
si el orientador de ese cole va un día a la semana y tiene que atender todas las demandas que se han ido produciendo, porque claro, nosotros pensamos en nuestro hijo, pero no sabemos que es que en tercero C hay un protocolo abierto por posible dislexia, en segundo A un posible TEA, en sexto B, o sea, es que protocolos activos y sin evaluar hay un montón en los centros, muchísimos. Ojalá la cosa fuera más rápida, pero los orientadores y las orientadoras hacen hasta donde pueden y muchas veces la demanda es tan grande que es imposible de abarcar con rapidez. Con lo cual, desde que solicitamos esta entrevista y activamos los protocolos hasta que se realiza la evaluación, muchas veces están pasando a lo mejor un curso y medio. ¿Es lo ideal? Pues evidentemente no, pero es la realidad con la que contamos. ¿Por eso vamos a echarle la culpa al profe? Pues tampoco, porque el profe no contrata o despide orientadores. Entonces, si tenemos un orientador, pues oye, hasta donde llegue, si es que no podemos hacer más. ¿Qué opciones tenemos ahí? Pues irnos a un centro privado. Claro, dices, jolín, pero qué elitista, ¿no? Porque, oye, estas evaluaciones cuestan un dinero y desde la Comunidad de Madrid, en mi caso estoy en la Comunidad de Madrid, pero bueno, donde sea, se deben hacer de forma gratuita en los centros públicos. ¿Por qué me tengo yo que ir a un centro privado a pagar un informe? Y estoy totalmente de acuerdo. Entonces, ahí ya es una decisión individual que tú dices, oye, ¿lo pago y lo llevo al cole o no lo pago y me espero? ¿O qué? Pues eso ya va a depender de lo que tú pienses. Cuando nosotros llegamos al cole con un informe externo que ha dado alta capacidad, cualquier otra cosa, em, le van a tener que evaluar, es decir, o sea, va a ocurrir igualmente, ¿no? O sea, y ya la demora es que va a depender del centro. Pero sí que es cierto que con un informe externo, pues muchas veces se activan medidas ordinarias, ¿no? Estas medidas de aula, ¿no? Las medidas metodológicas, que sí que ya les podemos dar respuesta a este tipo de alumnado, aunque no haya entrado formalmente en el sistema. Quiero hacer una aclaración, y es que los docentes, aunque no tengamos ningún informe, en el momento en el que estamos detectando que uno de nuestros alumnos o alumnas tiene una necesidad o una demanda, tenemos que dar respuesta. No nos hace falta saber si tiene o no tiene altas capacidades. Lo que necesitamos saber es qué es lo que necesita y ofrecérselo. Me voy a intentar explicar. Si a mí me llega una madre, un padre con un informe, imagínate que yo no conozco de nada a ese niño y a mí me dicen, mira, tengo un informe de este centro psicopedagógico, mi hijo tiene altas capacidades. Ok, yo activo el protocolo para que se le evalúe desde el centro, pero yo ya tengo esta información con la que puedo trabajar. ¿Puedo hacerle una adaptación curricular? No puedo, no puedo, pero puedo ofrecerle un enriquecimiento educativo, puedo adaptar mi metodología a su forma de aprender, a su forma de entender. Entonces, yo puedo ya empezar a tomar medidas con este alumno porque son medidas ordinarias y el protocolo ya está activado. Ahora, ¿tú puedes, por ejemplo, obtener la beca de altas capacidades? No, porque para obtener la beca necesitas una evaluación del centro educativo. Con el centro privado no te sirve. Entonces, digamos que a nivel educativo sí puede tener las respuestas, pero a nivel institucional no está dentro del sistema de las estadísticas de alumno con altas capacidades. No sé si me he explicado. Bueno, me he enredado mucho en este tema. ¿Qué cosas nos podemos encontrar? ¿Qué tipo de respuestas nos podemos encontrar desde el centro? Vale, nos podemos encontrar, que sería lo ideal, que lo que os acabo de narrar, ¿no? Venga, que me echen una mano y nos ponemos manos a la obra. Y eso sería óptimo, porque así, oye, ya está todo rodadito. Pero también me puedo encontrar con un profe que me diga, no, hombre, no, pero si ahora es que todos los niños tienen altas capacidades, que esto lo hemos oído, o que desconozca cómo tratar este tema. Entonces, bueno, pues en el caso de que lo desconozca es bastante sencillo también, porque lo normal es que se active también dentro de su formación profesional y comience a buscar información para atender a tu hijo. Y en el caso de que lo minimice, pues bueno, es lo que os decía al principio, tendremos que argumentarlo más, tendremos que aportar más información y bueno, pues si tenemos que hablar con otras personas del centro,
pues ya bien sea personas del equipo directivo, el equipo de orientación, pues bueno, seguimos haciéndolo. Pero sinceramente no creo que eso sea lo habitual, es que yo creo que no es lo normal. Y creo que como familias también tenemos que estar preparados para entender lo que hay al otro lado. También tenemos que entender que los tiempos no los ponemos nosotros, que a veces el sistema educativo no está de nuestro lado, hay ciertas carencias que no dependen de nosotros, pero es que tampoco dependen de los profes. Entonces, pues con lo que tenemos, empecemos a trabajar y, por supuesto, activemos nuestros mecanismos para mejorar las cosas. Eso está fenomenal, pero que hay que abrir la mente y no echar culpas, porque probablemente las cosas que van así no son culpa de las personas que tengo delante. Y me encantaría que me contaras en los comentarios qué experiencia has tenido tú con el sistema educativo. ¿Te has encontrado aliados? ¿Te has encontrado confrontaciones? Y bueno, ¿cómo has llevado este proceso de la comunicación con los centros escolares? Yo por mi parte te puedo contar que he tenido buenas experiencias y otras no tan buenas. Recientemente sí, estoy obteniendo las respuestas que buscaba del sistema y me hace tremendamente feliz. No siempre ha sido así, no siempre me lo he tomado con tanta filosofía, pero ahora estoy tranquila porque creo que se está avanzando muchísimo, hay muchos docentes implicados, porque me encuentro con muchos centros escolares que ya están activando sus grupos de enriquecimiento educativo, sus grupos de desarrollo del talento, que no hace falta que tú lleves un informe, mira, el CI de mi hijo, sino que ya hay docentes preparados para observar qué necesidades tienen esos alumnos y automáticamente entran en esos programas porque son cosas que se necesitan y que son obligatorias, porque estamos obligados a ofrecer una enseñanza individualizada a nuestro alumnado. Así que lo vamos a hacer con informe o sin él. Pero evidentemente hay que activar también la parte burocrática. Así que ya está, ya sí que no te cuento nada más. Venga, nos seguimos viendo.